Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es César Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, les invito a que por favor se suscriban a este canal. En esta oportunidad vamos a estar refutando a nuestro querido amigo católico romano Rigo Ardón sobre el tema de la sola escritura. Vamos a escuchar los argumentos del mismo y después vamos a estar reaccionando de manera natural, siempre esforzándonos por respetar a nuestro apreciable y amado oponente. Hacemos eso, pues la escritura es palabra de Dios, o la escritura. Vean, antes de empezar recuerden algo muy importante. Una vez que en este debate yo logré probar que existen otras fuentes infalibles de autoridad aparte de la escritura, el mito protestante de sola escritura empezará a derrumbarse como un castillo de naipes. Y para esta tarea quiero empezar con lo más básico, su definición. ¿Qué es sola escritura? Miren ustedes que ni siquiera en algo tan fundamental como su propia definición los protestantes se ponen de acuerdo, pues existen tantas definiciones diferentes de sola escritura como personas protestantes hay, ya que en el mundo protestante no existe una definición universal y vinculante de sola escritura para todo el protestantismo en general. Ahora, bueno, esto es una falacia de categoría. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica podríamos decir entonces que no existe el universo porque hay distintas maneras de definir el universo. Universo, multiverso, macroverso, cosmos. Y eso no quiere decir que no existe el universo. El hecho de que haya distintas o múltiples definiciones de algo o alguien, eso no quiere decir que no existe ese objeto sujeto a múltiples definiciones. Así que está refutado nuestro amigo Rigo Ardón. Vamos para adelante. Testamento, porque lo que lee Rigo se halla en el Nuevo Testamento. Es que el ejercicio midrásico de en cuanto a todo lo que se confundimos la sola escritura con el soloísmo, antes que rechazan la sola escritura. Ahora, ahí me da la razón, porque Más adelante. hace de la Biblia, y verán que ellos nunca dan el brazo a torcer, porque en el fondo ellos creen que siempre tienen la verdad, que nunca se equivocan. En resumen, se creen infalibles aunque digan lo contrario. ¿Quieren otra prueba de esto? El propio padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que también era sola escritura, pero que estallaba en cólera cuando alguien más le contradecía su interpretación personal de la Biblia. Miren lo que decía Lutero: yo soy quien lo afirmo, yo, el doctor Martín Lutero, hablando en nombre del Espíritu Santo, no admito que mi doctrina pueda juzgarla nadie, ni aun los ángeles. Quien no escucha mi doctrina no puede salvarse. ¿Acaso no se creían infalibles? Pues el propio padre de ellos parece ser que sí. Ahora, bueno, ahí realmente le doy la razón en cuanto a que Lutero se equivocó con lo que estaba diciendo en ese momento de la historia, ¿no? Que se creyó infalible. De eso tiene razón nuestro querido amigo Rigo, pero eso no demuestra que la sola escritura es falsa, amigo. Eso solamente demuestra que Martín Lutero se equivocó. De la misma manera que múltiples papas se han equivocado y todos los seres humanos se han equivocado. Incluso el apóstol Pedro en su momento se equivocó cuando quiso judaizar, hacer a los gentiles judaizar, y no por eso dejó de ser apóstol, no por eso perdió su canonicidad, su infalibilidad, etc. Entonces hay que saber distinguir un error humano y ¿cómo lo podemos decir? Un suceso que compete a un tópico con otro tópico. O sea, no por el hecho de que Pedro se equivocó, la Biblia es falsa. No por el hecho de que Pedro se equivocó con el asunto de los judaizantes, sus cartas son falsas. No porque Pablo tenía un temperamento fuerte y era un error humano que él tenía, vamos a anular todas sus cartas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones que son sofismas. Esto afirma que la sola escritura es un principio
principio de validación y no una doctrina de un dogma de fe. Bueno, esa es su opinión dentro del inmenso mar de opiniones del protestantismo, porque aquí evidentemente Néstor desconoce qué es una doctrina. Bueno, ¿qué es una doctrina? Vamos a enseñarle a Néstor. Es una enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Pregunto, ¿acaso la sola escritura no es una enseñanza que se le da a los protestantes en sus iglesias para su instrucción? Claro que sí, por lo tanto, sola escritura también es una doctrina, y eso queda pues más que refutado. Ahora, Néstor afirma que la sola escritura tampoco es un dogma. Bueno, eso ellos lo dicen en teoría, pero en la práctica sí que lo es. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad revelada por Dios que se debe de creer obligatoriamente. Pregunto, Néstor, ¿puedo yo pertenecer a su iglesia evangélica rechazando la sola escritura? ¿Verdad que no? Obviamente que no. Por lo tanto, pues sí es un dogma, porque es algo que yo debo creer obligatoriamente para pertenecer a la iglesia evangélica de Néstor. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, que en el video del canal... Bueno, en base a ese argumento tocante a la dogmatización, podríamos caer en este caso, en un juicio ambiguo de valor, porque si todo lo que es obligatorio es dogma, entonces los 10 mandamientos serían un dogma. ¿Por qué? Porque son obligatorios. Entonces creer en Jesucristo sería un dogma, porque no puedes ser cristiano si no crees en Cristo. ¿Qué más? Guardar la constitución de X país sería un dogma, porque es obligatorio. Y según Rigo, todo lo que es dogma es falso. Por tanto, los 10 mandamientos serían falsos. El cristianismo entero sería falso. Todo el Antiguo Testamento sería falso. Todos los mandamientos apostólicos, como por ejemplo honrar a los padres, Efesios capítulo 6, sería falso porque sería un dogma. Y además, si los dogmas son falsos, entonces, ¿qué hace él creyendo en los dogmas marianos y en todos los dogmas de la Iglesia Católica Romana? Entonces ahí no sé qué le pasó, qué mosquito le picó, pero está completamente errado su argumento y es una, ¿cómo le podemos decir? Es un argumento autodestructivo, porque con su mismo argumento yo puedo destruir no solamente su libreto, su teoría, su hipótesis, sino incluso toda la doctrina que él cree como católico romano se la podemos derrumbar con el mismo argumento que él está construyendo. En conclusión, en todo el video de este debate que dura 1 hora 37 minutos y 1 segundo, Rigo Ardón no pudo probar que la sola escritura es falsa. Probó muchas cosas. Probó que Lutero se equivocó, probó que hay ciertos personajes protestantes que tienen algunas ideas ambiguas en cuanto a la sola escritura. Creyó que hay múltiples definiciones de la sola escritura. Probó que hay una especie de conflicto en cuanto a las apreciaciones de la sola escritura entre los mismos protestantes, pero no probó que la sola escritura es falsa. Él tenía que probar que la sola escritura es falsa y no lo pudo hacer. Tampoco pudo probar que existe una autoridad infalible extrabíblica, que es la que somete a la Biblia, porque estaríamos diciendo entonces que la autoridad no es la Biblia sino algo fuera de la Biblia. Estaríamos diciendo que no es la palabra de Dios la autoridad, sino la palabra de los hombres y la autoridad de los hombres. Pero él no pudo probar eso, solamente lo dijo, pero nunca, jamás lo demostró. De esta manera podemos probar entonces que Rigo Ardón está equivocado en cuanto a su apreciación tocante a la sola escritura. La palabra de Dios es más que clara. El apóstol Pablo nos enseñó que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. La escritura nos dice en el libro de Isaías que todo aquel que hable tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios, a la ley y el testimonio. El que no hable conforme a esta palabra no le ha amanecido. 1 Pedro 4:11 dice que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y hay un mundo de escrituras que no dicen, sino demuestran que el principio de la sola escritura es verdadero. ¿En qué consiste ese principio?
simple y sencillamente en que la autoridad es la Escritura y que toda doctrina debe ser comprobada por medio de la Biblia. Y si no se puede probar por medio de la Biblia, no podemos aceptar dicha doctrina, tal como lo hicieron los hermanos de Berea, los cuales compararon todo lo que los apóstoles les enseñaban por medio de las escrituras que en su tiempo tenían, que en este caso era el Antiguo Testamento. Si este video te gustó, suscríbete al canal. Dios te bendiga. Amén.